Bueno, como podemos ver en la imagen y como ha comentado Pilar, las posibilidades de configurar las alertas en los distintos dispositivos son muy diversas, desde aquellos con alertas muy básicas de hipo y hiperglucemia hasta configuraciones muy avanzadas, como puede ser la alarma de velocidad de cambio de la glucosa, la alarma de glucosa baja urgente o las alarmas predictivas. La ADA recomienda elegir el dispositivo basándonos en las circunstancias, las preferencias y las necesidades de los usuarios. Y además, las guías nos dicen que ante situaciones de hipoglucemia frecuentes, graves y desapercibidas, deberíamos de optar por dispositivos que cuenten con alarmas predictivas y un menor MAR. Pero la realidad es que no todos los dispositivos comercializados están financiados. Así que, teniendo en cuenta la evidencia y la disponibilidad en nuestro medio, nuestro desafío como profesionales será elegir el tipo de dispositivo y configurar las alarmas de manera que optimicemos su uso en las personas con diabetes. Si revisamos la evidencia sobre la efectividad del uso de dispositivos con alarmas básicas frente a dispositivos sin alarmas, los primeros conllevan a un mayor TIR, reducciones en los niveles de hemoglobina glicosilada, puntuaciones más bajas de miodipoglucemia, menos episodios de hipoglucemias graves, mayor puntuación en calidad de vida, menor tasa de hipoglucemia durante el ejercicio y también los periodos ambulatorios. Y sobre la monitorización con alarmas predictivas frente a monitorización con alarmas básicas, la evidencia nos dice que los dispositivos con alarmas predictivas conllevan a una reducción del número de excursiones en hipo-hiperglucemia, incluida también las hiperglucemias de rebote, una reducción del tiempo bajo rango nivel 1 y nivel 2, una reducción del tiempo sobre rango nivel 2 y además un aumento del tiempo en rango si activamos la alerta de hipoglucemia en 70. Sin embargo, a pesar de toda la evidencia sobre efectividad del uso de la monitorización, un estudio reciente donde se evaluó la efectividad de la monitorización intermitente en más de 900 adultos con diabetes tipo 1, se observó que un porcentaje elevado de los usuarios no alcanzaban el tiempo en rango objetivo. Esto puede estar relacionado con una serie de barreras. Una de ellas es que a pesar de la utilidad demostrada de las alarmas para evitar la hipo como la hiper, existen datos que muestran que un porcentaje muy importante de los usuarios no lo utilizan en su día a día. En un estudio unicéntrico escocés sobre más de 600 usuarios de Freestyle 2, aproximadamente el 50% de los usuarios no llevaban activada la alarma de límite alto y un 25% no utilizaban la alarma de hipoglucemia en su día a día. Los resultados, como era de esperar, mostraron que los pacientes que tenían activas las alarmas de límite alto y bajo disponían de media de un mayor tiempo en rango y un menor tiempo en hipoglucemia que los pacientes que la llevaban desactivada, concluyendo así, bueno, que el uso de las alertas puede ayudar a mejorar el control metabólico. Por tanto, los profesionales deberíamos de tener esto en cuenta, de que en ocasiones los pacientes no llevan la alarma activada o no están bien configuradas. Por eso tenemos que intentar preguntar de manera proactiva en todas las consultas y revisar los dispositivos, tanto el lector como el móvil y sobre todo cuando hay cambios entre ellos. Así que bueno, como hemos dicho aunque hemos dicho que las alertas pueden ser una herramienta valiosa para prevenir la hiperglucemia, los pacientes también puede causar una serie de perjuicios, como puede ser las interrupciones en su vida diaria o en el sueño. Puede provocar también un aumento en la toma de decisiones, más pensamientos acerca de su enfermedad, el riesgo de distrés por la diabetes. Así que tenemos que tener en cuenta que en ocasiones cuando los pacientes se sienten muy abrumados por la cantidad de alarmas y además no la perciben como útil, pueden o bien no responder ante ella o directamente desactivarla. Este síndrome del que estamos hablando se llama o se denomina fatiga por alarma o síndrome de burnout. Por parte de los
profesionales, pues nuestro objetivo será prescribir y personalizar las alarmas con el objetivo de incrementar la adherencia y evitar la sobrecarga que pueden producir. A la hora de configurar los dispositivos tenemos que tener en cuenta una serie de factores como es la edad, la etapa de la vida y algunas necesidades individuales, como pueden ser que el paciente tenga hipoglucemia desapercibida, que sea un paciente frágil, que se encuentre en una etapa de gestación o de planificación, pacientes que tienen miedo a la hipoglucemia o hiperglucemia. Todos estos factores tenemos que tenerlo en cuenta. Y al final tenemos que tener claro que los objetivos de las alertas tienen que ser facilitar el manejo de la diabetes para el usuario, minimizar la hiperglucemia y evitar la hipoglucemia, y que las alertas tienen que servir como un aviso para que el usuario realice una acción que evite un evento y por lo tanto, como hemos comentado antes, tiene que ser percibida como útil por las personas con diabetes. Siguiendo con la gestión de las alertas, las básicas, nivel alto y nivel bajo, la configuración va a depender del momento en que se encuentre el paciente. Si se trata de un paciente que acaba de iniciar el sistema, la alerta del límite alto la configuraremos siempre y cuando esta configuración no suponga una fatiga por alarma. Así que decidiremos no configurarla en principio o configurarla en unos valores más elevados. Si al final decidimos activar la alarma de hiperglucemia, tendremos que darle al paciente indicaciones por escrito de cómo aplicar la pauta correctora. Sería ideal que estos pacientes que van a realizar una corrección cuando suene la alarma tengan configurado un calculador de bolos. Y también, muy importante, indicarle el momento en el que pueden o no deben corregir. Respecto a la alarma de límite bajo, el objetivo de esta alarma es evitar la hipoglucemia. Y sabemos que en ocasiones, si la activamos en un límite rondando los 70, a veces no llegamos a tiempo para evitar la hipoglucemia debido al decalaje entre glucemia intersticial y capilar. Así que al principio podemos configurarla en un límite un rango un poquito más alto, en 80 o 90, y cuando ya el usuario lleve un tiempo con el dispositivo y tenga experiencia de si existe o no un decalaje entre los dos valores, configurarla un poquito más bajo. Cuando ya el paciente venga a revisión y lleve ya de 1 a 3 meses de uso con el dispositivo, pues nos planteamos hacer una modificación en la configuración de las alertas. Ya podemos intentar bajar la alerta de límite alto, siempre y cuando que no lleve una sobrecarga por alarma y que no provoquemos una corrección inadecuada de la hiperglucemia. Lo que hemos dicho antes es muy importante, darle recomendaciones por escrito de cómo debe corregir la hiperglucemia y en qué momento. Y como hemos hablado antes sobre la alarma del límite bajo, nos propondremos ponerla en un umbral más bajito, siempre y cuando evitemos la hipoglucemia. Ya sabemos que el objetivo es minimizar también la hiperglucemia de rebote. Aquí tenemos dos ejemplos de circunstancias que pueden suceder si no damos las recomendaciones por escrito cuando configuramos las alarmas. Como veis en este caso, el usuario tiene configurada la alerta de glucosa baja en 80 y la de glucosa alta activada en 150. Como podéis ver, cada vez que le suena la alarma en 150, pues realiza una corrección de la glucosa que al final le lleva a una hipoglucemia y en ocasiones una hipoglucemia nivel 2. En el segundo caso, puede ser que no le hayamos explicado al paciente el retraso que existe entre capilar e intersticial y entonces sobrecorrige las hipoglucemias. De hecho, aparece ahí escrito, la alarma le ha sonado en 70, él ha tomado una ingesta de 15 gramos de hidratos de carbono, como se refleja en el informe de absorción rápida, pero se ha pasado con mucha frecuencia el lector y entonces ha continuado comiendo. Al final decidió realizarse una glucemia capilar que le marcaba 80 y de hecho escribe: el sensor me ha fallado porque en capilar ya tenía 80. No, no le ha fallado, es que no se le ha explicado el decalaje que puede tener capilar con intersticial. Entonces esto es muy importante explicarlo en consulta.
Otra de las recomendaciones que deberíamos dar, que son de las que más dudas le crean al paciente, es cómo actuar si antes de una comida tiene tendencia a hipoglucemia o está en hipoglucemia. Debemos de individualizar las recomendaciones, pero dárselas por escrito también. Bueno, durante el ejercicio, pues igual, las alarmas las vamos a individualizar. Ya sabemos que para practicar ejercicio los rangos ideales de glucosa deben de estar entre 126 y 180, pero eso va a depender siempre del tipo de deporte y del tipo de persona. Durante mucho tiempo nos han dicho que a los pacientes con diabetes se les ha indicado que con hiperglucemia superior a 250 eviten el ejercicio, pero bueno, ya las nuevas guías hacen nuevas recomendaciones y nos dicen que hay hiperglucemia, pero no hay presencia de cetonas. Esto nos supone un riesgo para hacer el ejercicio. Entonces hay que evitar el ejercicio si la glucemia es superior a 250 y hay presencia de cuerpos cetónicos. Pero si la glucemia está por encima de 270 y no hay presencia de cuerpos cetónicos, se puede empezar con normalidad. Si el paciente no tiene disponible la determinación de cuerpos cetónicos y la glucemia está mantenida en valores superiores a 270, lo ideal será realizar una corrección y retrasar el ejercicio hasta que la glucosa se encuentre en niveles más cerca de la normalidad. Durante la práctica del ejercicio es recomendable configurar la alerta de nivel bajo en unos valores más elevados. ¿Para qué? Para evitar la hipoglucemia. Una recomendación puede ser programar la alerta en 90 o 100. Y luego pues siempre daremos recomendaciones generales de planificación de deporte, ingesta de carbohidratos si es necesario, pues recomendaciones individualizadas. Bueno, algunas de las situaciones especiales en que podemos encontrarnos para la configuración de las alertas básicas puede ser en niños, en pacientes con miedo a hipoglucemia o en personas con discapacidad. En niños pequeños o personas con hipoglucemia graves, recomendaremos configurar la alerta de hipoglucemia en valores un poquito más elevados. En personas con miedo a hipoglucemia ya sabemos que estas personas desarrollan conductas desadaptativas y suelen mantener una hiperglucemia sostenida, entonces puede que no sea recomendable activar la alarma de hiperglucemia porque le puede crear una sobrecarga por alarma, y si la activamos pues serán en valores más elevados. Y respecto a la alarma de hipoglucemia, para darle seguridad, podemos activarla en valores en torno a 90 a 100, pero siempre con recomendaciones en función de la tendencia de la glucosa también. Tendremos en cuenta las flechas de tendencia para recomendarle la acción. En personas con discapacidad sabemos que son más susceptibles a la hipoglucemia y además tienen un retraso tanto en la notificación como en el tratamiento de la hipoglucemia. Por eso también es recomendable configurar la alerta de glucosa baja en unos valores un poquito más elevados. En el periodo preconcepcional sabemos que el objetivo de hemoglobina glicosilada deberían de estar por debajo de 6,5, la glucosa en ayuna también en rango más estrecho, al igual que la postprandial. En este sentido, podríamos plantearnos configurar una alerta de glucosa alta en valores rondando los 160 a 180 para minimizar el tiempo en hiperglucemia, y la alerta de glucosa baja pues individualizaremos entre 70 o 90, depende del perfil de paciente. En la diabetes gestacional ya sabemos que el TIR debe estar entre 63 y 140 y es muy importante evitar la hiperglucemia prolongada. Así que configuraremos, siempre llegando a un acuerdo con ellos, la alarma de glucosa alta entre 140 y 150, y la alerta de glucosa baja la podremos configurar desde 65 hasta valores en torno a 80, siempre individualizando y dándole recomendaciones por escrito de cómo actuar, teniendo en cuenta flechas de tendencia, individualizar la ingesta de hidratos de carbono para solventar la hipoglucemia, etc. En pacientes hospitalizados podremos utilizar la monitorización como herramienta complementaria a las glucemias capilares porque todavía no está aprobado para tomar decisiones. Se sabe que es útil
la monitorización en la reducción de hipo y de hiperglucemia. Durante el periodo hospitalario se recomienda configurar la alerta de glucosa baja en torno a 100 miligramos de decilitro y la alerta de glucosa alta pues individualizaremos en función de cada paciente. Bueno, ahora ya vamos a hablar de las alertas predictivas y avanzadas. Ya sabemos, como he comentado antes, que estas alertas permiten tener en cuenta la velocidad de subida o de bajada y además el tiempo en el que varía la glucosa. Esto es muy importante porque nos van a avisar para adelantarnos a los eventos que podrían ocurrir en el futuro, pero tendrían que activarse solo si cuando suenan vamos a realizar una acción. Ya sabemos que las alertas son para hacer, no para saber, y es importante que no provoque en el paciente una sobrecarga por alarmas. Ahí en esa gráfica podemos ver todas las alertas del sensor. Bueno, respecto a las alertas avanzadas o predictivas, tenemos las alertas antes del límite de hipoglucemia. Esta alerta puede ser especialmente relevante para pacientes vulnerables a hipoglucemia, que pueden ser pues, mayores que viven solos, niños pequeños, personas que tienen un miedo excesivo a la hipoglucemia o discapacidad. Claro, nos permiten actuar con más tiempo antes de que se produzca el evento de hipoglucemia. Además, claro, un tratamiento preventivo puede evitar el efecto de rebote que se produce a veces cuando ya tratamos la hipoglucemia en sí. Para este tipo de pacientes también puede ser útil la alerta de nivel bajo inminente en un tiempo determinado. Respecto a la alerta antes del límite en hiperglucemia, tiene menor utilidad en general, porque en ocasiones solo puede llevar a la sobrecorrección. Aquí vemos un ejemplo de una hiperglucemia de rebote cuando se corrige ya la hipoglucemia y vemos la acción de la persona cuando le ha sonado la alerta antes del límite de hipoglucemia. Ha sido un tratamiento preventivo y ha evitado esa hiperglucemia de rebote. Otra alerta avanzada es la alerta de velocidad de descenso que está presente en DESCO, en Eversen, en Simplera. Y en DESCON G7 además nos avisa de la velocidad y del valor en que queremos que nos avise. Esta alerta pues, puede ser útil en las 2 horas posteriores a la comida o una administración de insulina para evitar hipoglucemia o durante el ejercicio. También disponemos de la alerta de velocidad de ascenso en los mismos dispositivos, que puede ser útil para olvidos frecuentes, ya que puede ayudar a detectar ingestas no cubiertas por insulina. El riesgo que tiene la alerta de velocidad de ascenso es la hipercorrección y además la sobrecarga por alarma. Otro tipo de alertas avanzadas es la repetición de la alerta del límite alto y el límite bajo. Que bueno, la de repetición del límite bajo puede ser, ambas pueden ser útil en periodos en que es importante reducir el tiempo en hiper o hiperglucemia, como puede ser un embarazo. Y la de repetición del límite bajo puede ser muy relevante en personas que tienen riesgo de hipoglucemia nocturna y que no suelen escuchar el primer aviso. Aquí vemos algunos ejemplos. Y bueno, la evidencia nos dice que los pacientes que tienen activada la alarma de repetición de hiperglucemia tienen un 3% más en tiempo en rango que los pacientes que la tienen desactivada. Así que bueno, será importante también revisarlo en consulta. Otro tipo de alerta que creo que es de las más prácticas es el retraso de la primera alerta de hiperglucemia. Ya sabemos que algunas personas con diabetes pueden tener lecturas de glucosa con tendencia alta después de las comidas, sobre todo si se administra la insulina justo antes de comer y no hacen los tiempos de espera. Así que bueno, pues poner la primera alerta de nivel alto da lugar a actuar la insulina y puede que la alerta se adapte mejor al estilo de vida de cada paciente, ayudando también a reducir la fatiga por alarma. Aquí vemos en el primer ejemplo que no tiene activada la alarma de posponer de hiperglucemia
y ha tenido un retraso en la administración de la insulina. Como veis, se ha puesto la insulina, ha comido inmediatamente o incluso puede que se haya puesto la insulina después de comer, ha tenido un pico de hiperglucemia, la alarma ha sonado, se ha aplicado una corrección sin tener en cuenta la insulina activa y se ha producido una hipoglucemia posterior. En el segundo caso, donde se estaba activada la opción de posponer la primera alerta de hiperglucemia, ha habido una hiperglucemia puntual de corta duración, la alarma no ha sonado, el paciente no ha realizado ninguna acción y la glucemia ha vuelto a rango. Así que bueno, la dosis de insulina administrada era suficiente. Aquí vemos otro ejemplo, ¿veis? Que se ve mucho mejor porque está la imagen completa. Igual, la alarma no suena en un valor superior, la tiene configurada que suene cuando el valor es superior a 200 por más de 90 minutos de duración. La alarma no suena porque la glucemia estaba en 200 pero menos de 90 minutos y al final se ha visto que no precisaba la corrección. Sin embargo, en el segundo caso, como ya la glucemia estaba mantenida en valores superiores a 200 más de 90 minutos, la alerta ha sonado, se ha realizado una corrección sin provocar una hipoglucemia posterior. Otro tipo de alerta, que esta sí que no está presente en la mayoría de los dispositivos, podemos encontrarla en InPen InsuClock, es la alerta de bolos omitidos. Y bueno, puede ser útil sobre todo personas que tienen olvido frecuente. Una cosa importante es que esta alerta en InPen tiene en cuenta la última dosis de insulina y además la ausencia de un evento de hipoglucemia. También el sistema InPen tiene una alerta de individualización de corrección. Quiere decir que la alerta te va a avisar a partir de una corrección que tú le indiques. Si el sistema te sugiere una corrección de una unidad, pero tú no quieres corregirte, el paciente no se quiere corregir con una unidad, pues podemos configurar que avise a partir de una corrección de 2 unidades. Al fin y al cabo, lo que vamos a hacer es que el sistema avise cuando de verdad se necesite, para evitar así también la sobrecarga por alarmas. Bueno, y ahora ya explicada un poquito la configuración de las alertas, vamos a ver un ejemplo básico de configuración. Este es un caso real, es Juan, tiene 68 años, tiene diabetes tipo 2, él vive solo, tiene una hemoglobina de 8,2 y hoy iniciaba el sistema ese día con Freestyle 2. Él está en bolus basal de 2020 y tiene hipoglucemia desapercibida. Y vamos a verlo en consulta en 15 días. ¿Qué configuración hicimos y le dimos por escrito el primer día? Pues bueno, acordamos configurar una alerta de hipoglucemia en 85. Le dimos por escrito alguna explicación básica sobre las tendencias y la corrección o prevención de hipoglucemia. Y la alerta de hiperglucemia la activamos en 250. Por escrito le dijimos que podía realizar una corrección si la glucemia era superior a 250 y hacía más de 3 horas de la última dosis de insulina. Y le indicamos las unidades con las que tenía que realizar la corrección. Le dijimos que entre 2 y dosis tenían que pasar 3 horas y que tuviese en cuenta la actividad. Este es otro caso de Javier, un paciente con diabetes tipo 1 de larga evolución, tiene 48 años, tiene alguna complicación microvascular, tuvo una reacción cutánea Freestyle y entonces pues se le implantó un Dexcom. Tiene buena percepción de hipoglucemia y la corrige bien. Él tiene distrés por la diabetes, tiene una hemoglobina de 7,8 y es usuario del calculador de bolus. Pues nada, decidimos configurar la alerta de glucosa baja en 70, porque tiene buena percepción además y la corrige bien. Y la alarma de glucosa alta se la configuramos en 240 y cuando llevase más de 2 horas con este valor, para minimizar la sobrecarga por alerta y cuando le sonara que de verdad él tuviese que realizar alguna acción, ya que tiene distrés por la diabetes. Así que bueno, sus indicaciones por escrito fueron que si la glucemia era superior a 240 durante más de 2 horas, él iba a realizar una corrección con su calculador de bolus teniendo en cuenta también la práctica del ejercicio. En estos dispositivos que permiten esta configuración
tendremos que tener en cuenta que si se baja el nivel de alerta, por ejemplo, de 240 a 200, hay que considerar también alargar la duración del retraso en el que va a sonar la alarma. Bueno, y ahora ya hemos terminado con las alertas. Queríamos también relevante hablar de otras de las barreras para la continuidad del uso de los dispositivos, como son las reacciones cutáneas, tanto a los adhesivos de la monitorización como a los sistemas de infusión. Que sí que es cierto que ha mejorado con el tiempo al cambiar algunos de los componentes de los adhesivos, pero que sigue siendo un problema muy importante y frecuente en nuestra práctica clínica habitual. De hecho, un estudio relativamente reciente, en vida real de 2023, con más de 800 personas, mostró la presencia de reacciones cutáneas en un 28% de los usuarios de monitorización, que es un número muy elevado, provocando el abandono en un 3,2% de los usuarios y en un 29% de los usuarios de bomba, siendo motivo para suspender el tratamiento en un 7%, de los pacientes. Además, otro estudio también demostró que los pacientes que presentan reacciones cutáneas a el dispositivo de monitorización e infusión de insulina muestran también puntuaciones más elevadas de distrés por la diabetes, teniendo un impacto muy negativo en la vida de estas personas. Así, bueno, que sabemos que la presencia de reacciones cutáneas sigue siendo la principal causa de abandono del sensor de glucosa. De todas las formas de presentación de reacción cutánea, la dermatitis de contacto irritativa es la forma más frecuente. Se caracteriza, como veis en las imágenes, por una erupción de la piel localizada en la zona de contacto con el adhesivo, de coloración rojiza, se asocia normalmente a quemazón o picor y en ocasiones también a descamación. Y otro dato relevante es que presenta una media de curación de 30 días. Bueno, ya sabemos que existen factores de riesgo propios para la aparición de estas lesiones, que pueden ser los propios del individuo, que tenga piel seca, atópica o un aumento de la sudoración. Otros factores de riesgo son relativos al propio dispositivo, como son los componentes del adhesivo. Pueden ser también componentes mecánicos, el tiempo de oclusión en el dispositivo, la presión, la fricción, ¿vale? Hay algunos sobre los que podemos intervenir y otros sobre los que no. De todos ellos, la parte más problemática y difícil pues es el adhesivo, ya que algunos de sus componentes pues son sensibilizantes y pueden dar lugar a una dermatitis alérgica de contacto. El IVOA era el alérgeno más frecuente detectado, sobre todo en las reacciones a freestyle. Y bueno, ha sido retirado en la mayoría de los dispositivos. Pero también se han identificado reacciones a otros alérgenos, como puede ser el BTH, el MBPA y el colofonio. La realidad es que existe muy poca evidencia sobre cómo evitar este problema porque en muchas ocasiones desconocemos las sustancias que se utilizan en la producción de los apósitos, así que es bastante difícil saber a qué alérgeno específico se ha sensibilizado. Actualmente, de hecho, desconocemos la prevalencia de la dermatitis alérgica de contacto a estos dispositivos en nuestro país y también, como hemos comentado, desconocemos todos los alérgenos implicados. Y bueno, aquí esto es una revisión reciente donde hay un breve resumen de los alérgenos reconocidos en cada dispositivo, pero la verdad es que la colaboración y la transparencia de los fabricantes respecto a la composición deja un poco que desear, ¿vale? Y entonces, bueno, si dieran más información al respecto, esto sería una clave para facilitar el estudio de las pruebas epicutáneas. Como veis en la tabla, mira, podemos ver que el Freestyle 2, ya el IVOA sale como interrogatorio, ¿no? Una interrogación de que no está claro, aunque la compañía dice que está libre de IVOA.
Respecto a Dexcom, por ejemplo, no existían publicaciones, pero hace poco salió una publicación de que habían detectado en 2 pacientes presencia de IBOA y GHR. Como veis, este estudio está publicado en la página de Freestyle. También podéis ver que pone en la página web, preguntan, ¿no? Como comparando con Dexcom, que si contiene IBOA, o a pesar de que Freestyle no contenga ni IBOA ni MBPA, si es posible que haya relaciones a otros componentes, y claro, la respuesta por supuesto es que sí. ¿Vale? Bueno, os dejo luego en la bibliografía los enlaces para que consultéis estos estudios. Bueno, nosotros como profesionales de enfermería pues nos vamos a centrar en tratar estas reacciones o en prevenirlas. Lo primero que tenemos que identificar es si aparece una reacción cutánea, si es eh, irritativa o si es alérgica. Y si no existe la reacción cutánea, que sería lo ideal, pues nos vamos a centrar en la prevención, ¿vale? La prevención siempre será lavar la zona con jabón Simdet, el uso de cremas hidratantes pero que no tengan fragancia, evitar siempre el uso de toallitas húmedas y utilizar pues un antiséptico local. Si ya aparece la reacción, vamos a identificar, como hemos dicho antes, si es una dermatitis de contacto o si es alérgica o irritativa. Si es alérgica lo vamos a identificar porque aparece prurito, las vesículas, es de lo más significativo, ¿no? O característico de estas reacciones, y el aspecto eczemoso. También normalmente cuando una reacción alérgica va más allá de la zona de contacto del adhesivo y suele producirse también por exposiciones repetidas y también reacciones en el punto de inyección. Si es así, pues habría que contactar con el dermatólogo para hacer las pruebas epicutáneas y detectar si hay presencia de IBOA o no la hay. Si la presencia de IBOA es negativa, pues puede deberse a una dermatitis irritativa de contacto, pero a un alérgeno que no esté comercializado, que sea desconocido. Y si el IBOA es positivo, pues la primera acción que vamos a hacer es buscar un dispositivo alternativo que sepamos 100% y la evidencia nos muestre que no contiene IBOA. Y además en el tratamiento. El tratamiento de estas reacciones será un antibiótico tópico si es necesario. Valoraremos tratar con corticoides, un inhibidor tópico de la calcineurina, ¿vale? Cuando la reacción es irritativa se va a caracterizar por tirantez, quemazón, prurito y además se produce desde la primera exposición. Es característico que no veremos vesículas y que tiene un aspecto la lesión como si fueran quemaduras. Y en estos casos irritativas la reacción está limitada a la zona de contacto. En estos casos pues también sería lo ideal contar con el dermatólogo para realizar las pruebas y llevar a cabo el tratamiento correspondiente. Y hacemos siempre hincapié de nuevo en la prevención. Vamos a dar un poquito más de indicaciones respecto a la prevención. Lo primero, antes de poner un dispositivo, será obtener un historial completo de alergias conocidas o sospechadas, así como cualquier experiencia previa de dermatitis de contacto antes de indicar qué tipo de monitorización. Vamos a inspeccionar también muy bien la piel, el color, las texturas, si ha habido lesiones previas, si hay presencia de cicatrices. Y además vamos a valorar si es necesario algún método de barrera, ¿vale? Ya sea en forma de adhesivo. Vamos a inspeccionar como mínimo la zona una vez al año, porque ya sabemos que pueden producirse lesiones por el uso repetitivo. Y en las consultas siempre vamos a preguntar al paciente sobre incidencias o cambios detectados en la piel. Como métodos de barrera, si fuese necesario, ya sabéis que la función de los métodos de barrera es crear una barrera física hipoalergénica entre el sensor y la piel
para minimizar así la cantidad de producto que está en contacto directamente con la piel. Y vamos a intentar que sea una barrera transpirable y poco agresiva. Se recomiendan, ya sabéis, los hidrocoloides. Ya sabéis también que los fabricantes de sensores de glucosa recomiendan no insertar el sensor a través de las películas de barrera. Aquí tenéis pues algunos productos recomendados. Algunos son barreras líquidas y otros pues son adhesivos. Respecto al tratamiento en las reacciones de hipersensibilidad o alergias, el aerosol nasal de fluticasona es usado frecuentemente, pero fuera de indicación con buenos resultados, porque se desconocen además sus efectos a largo plazo. Si la piel está íntegra, se recomienda usar un agente antiinflamatorio como corticoides tópicos y antihistamínicos si hay picor. Si hay pérdida de integridad, pero no hay evidencia de infección, pues se utilizarán agentes antimicrobianos o antiácidos líquidos. Y si ya hay pérdida de integridad de la piel y signos de infección, pues habrá que acudir al médico y valorar la terapia antibiótica. Respecto a valorar el cambio de dispositivo que hemos hablado antes, esto será una indicación, como siempre, individualizada. Aunque sabemos que vamos a tener ciertas limitaciones por desconocer los componentes exactos de cada adhesivo. En el caso de hipersensibilidad a los apósitos o reacciones alérgicas de más gravedad, se podría valorar el uso de Eversen. Eversen tiene un adhesivo de silicona que se ha relacionado con un menor riesgo de lesiones cutáneas gracias a las propiedades físicas que presenta. Además, el parche de Eversen utiliza un adhesivo que no es reactivo, es de silicona y de calidad médica, que no contiene IBOA, produce menos tensión en la zona de inserción y requiere muchísima menos fuerza para despegarlo. Además, se utiliza un nuevo adhesivo a diario, que eso puede también disminuir el riesgo de dermatitis de contacto. Y también sabemos que, Eversen tiene un anillo de desometasona en el monofilamento del sensor que también disminuye el riesgo de reacciones alérgicas. Y bueno, ahora ya vamos a pasar a las conclusiones, que las hemos resumido Pilar y yo en estos puntos. Que bueno, que a pesar de la utilidad de tener las alarmas para prevenir tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia, hay un porcentaje significativo de usuarios que no la utilizan. Que es esencial adaptar el uso de las alarmas en la monitorización continua a las necesidades de cada paciente para evitar la fatiga por alarma, garantizando así su uso y su eficacia. Que las alarmas deben de ser percibidas como útiles por las personas con diabetes para mejorar el control metabólico. Para lograr además una individualización efectiva, los profesionales tenemos que tener un conocimiento adecuado de la tecnología y contar con programas educativos estructurados que aborden todos estos aspectos en su contenido. Respecto a las reacciones, pues bueno, saber que especialmente la dermatitis de contacto sigue siendo la principal causa de abandono del uso de sensores de glucosa y que se espera un aumento en la incidencia de estas reacciones debido al crecimiento exponencial en el uso de los sensores y bombas de insulina. Por este motivo es crucial que todos los profesionales estemos familiarizados con este tema para ofrecer recomendaciones actualizadas y efectivas, minimizando así pues el abandono de los dispositivos. Muchísimas gracias. Os dejo aquí la bibliografía por si la queréis consultar.